Hola a todos, este es el video de sustentación de la tarea de manipulación de datos, donde vamos a estar manipulando la base de datos biblioteca. El que están viendo es el sketch del es el sketch que hice para resolver los diferentes puntos de la tarea. En la tarea vamos a tener puntos de inserción, de actualización, de borrado y de consulta. La base de datos actualmente está como la envió el profesor, así que no tiene ningún dato adicionado, ningún detalle adicionado. Nos basamos por el script que descargamos desde la plataforma. Este sería el diagrama de la base de datos, así serían las tablas y sus relaciones. Bueno, yo creo que ya empecemos a sustentar el script. Entonces, para el primer punto tenemos que hacer una inserción dentro de la reserva, dentro de la tabla de reservas para el usuario Carlos con la cédula 888 en la dependencia judicial. Va a reservar el libro Buen Vendedor. En este caso no tenemos ni iniciado el usuario Carlos ni el libro Buen Vendedor. Por lo tanto, lo primero que hacemos es insertar este usuario, ¿cierto? Insertamos el usuario, lo ejecutamos, lo primero. Ya está insertado. Insertamos también que el usuario Carlos de cédula 888 pertenece al judicial, ¿cierto? A la dependencia judicial. La dependencia judicial tiene el código 1, entonces lo ejecuto. Incluso me gustaría mostrar que tiene el código 1. TBL dependencia, que aquí está como judicial con el código de dependencia 1. Entonces la ejecutamos. Posterior a ese, creamos el material Buen Vendedor desde aquí. Y sucede que cuando lo insertamos, tiene un problema con un check que se hace que el cual nos dice, y está por acá, lo vamos a ver desde la tabla, desde el script que envía el profesor, en donde el material tiene un check que el valor no puede, que el valor tiene que ir de 1000 a 200.000. En este caso, el mismo trabajo nos pide que el valor sea de 30.000, perdón. El check va de 1000 hacia 20.000, si no estoy mal. Bueno, este es el error que nos sale aquí, y para eso tenemos que cambiar ese valor de check, pues ese check que tenemos en ese punto. Bueno, no, el error, perdón, no es acerca del valor, sino es acerca del año. El error que nos sale es acerca del año, porque el año de este es de 2013 y el año acá puede ser de 1930 a 2012. Por lo tanto, tenemos que borrar ese check. Para eso utilizamos esta sentencia alter table drop y utilizamos el constraint. Dado que nuestro check no tiene ningún constraint, ningún nombre, el sistema le da un nombre, digámoslo, aleatorio, que sería este. Este es el nombre que le tenemos que poner en este lugar. Déjenme ver. Check tbl material _año_1 de 57479.
Ok, aquí ya tenemos ese constraint que sería el nombre y lo ejecutamos. Tenemos el éxito y ahora sí podemos ejecutar esta inserción sin ningún problema. Aquí le añadí otro check ampliándole esta cuenta no a 2012 sino a 2015. Igualmente, así después o antes serviría el comando. Y ahora sí, hacemos la inserción de la reserva. En la reserva no, de reserva. En este caso tenemos que el código de reserva es un identity y que la fecha la podemos dar por getDate. La cédula sería el 888 que sería nuestro de Carlos y el código material sería el material perdón, este no sería el material 1 sino sería el material de el buen vendedor. Entonces voy a revisar PDL material nombre material es igual a buen vendedor. Ahora sí, nuestro código material sería el 9 y ahora sí hacemos esta inserción. Listo, entonces voy a quitar este top de aquí y tendremos nuestra inserción con el código material 9 de 888 a esta hora y nuestro código de reserva sería el 10. Con eso completamos lo que sería el primer enunciado. En el segundo enunciado vamos a En el segundo enunciado vamos a insertar en una tabla nueva llamada TBL Datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces creamos nuestra tabla datos. Todo lo que está aquí es una copia de la tabla préstamos. Es tal cual aparece en el script enviado por el profesor. No recuerdo dónde está. Préstamo acá. Es una copia de todo esto, de pronto cambiándole algunos nombres nada más. Lo creamos y hacemos la inserción. Entonces, para hacer la inserción utilizamos el insert into y posterior a ese el select, sin ningún where, sin ninguna sentencia entre ellos. Ingresamos al select, ingresamos todos los datos desde la tabla usuario. Lo siento, cometí un error antes en la explicación. Estos datos son copiados de la tabla usuario, no de la tabla préstamo, sino de esta tabla usuario, de esta. Y aquí hacemos una subconsulta para que nos dé la cédula de los préstamos que actualmente están vigentes. Entonces, al hacer este insert, tenemos 3 filas. Son 3 filas porque aquí en que el código, la cédula se repiten 123, 124, 125, 123, 124, 125 en todos. Entonces yo le pongo en datos y me aparecen 123, 124 y 125. Así concluye la inserción de el segundo enunciado. Empezamos ya los enunciados de consultas. En el tercer enunciado nos
nos da mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración. Para eso utilizamos esta sentencia select. La voy a ejecutar de una vez antes de explicarla. Esta sentencia select tiene varias subconsultas. Empezamos para que nos envíe todos los datos de la tabla material, donde el código del material sea lo que devuelve esta subconsulta. Esta subconsulta nos da el código material del préstamo. A ver, para explicar eso voy a empezar por el diagrama. El diagrama, la tabla préstamo tiene otra tabla conjunta que se llama la tabla de evolución. Y la evolución tiene un foreign key que es este en un préstamo que está junto con este code préstamo. Por lo tanto, lo que está en la tabla de evolución son los préstamos que ya se devolvieron. Por lo tanto, hago una subconsulta dentro de la subconsulta en donde yo paso que es este número de préstamos de la tabla de evolución, es decir, el número de préstamos que ya se hayan devuelto, y lo que hago es compararlos si son diferentes con los códigos de préstamo, porque me han dicho que no se han devuelto. Entonces, paso los que no, comparo con los préstamos, comparo los que se han devuelto con los que están prestados, haciéndole una diferencia. Y además también le añado otra subconsulta con la cédula. En esta cédula sí lo comparo con un any. Aquí lo comparo con un all porque quiero que sea diferente a todos estos. En cambio acá necesito que sean igual a uno de los que me devuelve la subconsulta. En la subconsulta devuelvo las cédulas de los usuarios que pertenecen a sistemas y administración. Para eso utilizo un initJoin con pertenece. Igualmente genero una subconsulta para entrar a la tabla de independencia. Esto lo hice para no generar otro initJoin aquí abajo. Igualmente, para que esto me devuelva el resultado de este sistemas administración, que me devuelva el código de la dependencia, y este me devuelva la cédula. Entonces ya con estas dos ya tenemos el código del préstamo que no se han prestado y las cédulas de los que están en sistemas y en administración. En este caso, solo me dan dos materiales que se han prestado. Y bueno, esto sería el resultado de esta sentencia, de este script. Voy a pasar al siguiente enunciado, que sería el cuarto, que dice mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Entonces empezamos desde pasar el nombre y pasar una función conteo que cuenta el número de ejemplares de los préstamos. Para eso utilizo unos dos initJoin, uno de ejemplar y otro de préstamo. Esto lo hice así porque material se conecta a préstamo mediante ejemplar. Le puse nombres pequeños a estas tablas para que sea más sencillo el nombrarlas. Entonces este sería la tabla préstamo, número ejemplar, y le puse el alias préstamos. Todo esto lo agrupé por el nombre del material, y en el heading le puse que el conteo, es decir, eso que está aquí, sea mayor al en promedio de la cantidad de materiales que tiene. Este promedio creo que si no estoy mal es 2, y este conteo siempre es 6 porque son 6 veces las que prestan los chicos.
¿cierto? Estos materiales siempre se han prestado 6 veces se lo pide en las tablas, por lo que igualmente si no tendríamos este Heaven saldría lo mismo, pero bueno, es lo cómo se soluciona este enunciado. En el siguiente enunciado de mostrar, tenemos que mostrar los datos de los usuarios con estado vectado que pertenecen a todas las dependencias. Este es muy similar a ¿cómo se llama? A uno de las sentencias pedidas en el foro. En este caso, aunque la sentencia esté buena, nunca va a retornar nada porque no hay una cédula, pues no hay un usuario que pertenezca a todas las dependencias. Realmente las dependencias son 6, si no estoy mal. Usuario, dependencia son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso, perdón, en este caso solo 120, por ejemplo, 123 pertenece a la una, bueno, realmente no hay una cédula que pertenezca a todas las dependencias. 123 pertenece a una, 124 a la 2, 125 a la 3, 126 a la 1, etcétera, etcétera. Nunca hay uno que tenga todas. Pero, a diferencia del que yo mostré en el foro, la única diferencia es que aquí ya no es que es pendiente, sino vetado. Y igualmente, como dije, si ejecutamos este va a salir vacío. En el foro también mencioné que aquí se le podía añadir una subconsulta para pues que me devuelva el conteo de todas las el conteo de todas las dependencias. Bueno, pasando al siguiente enunciado, que ya son los enunciados de actualizar, me pide aquí que actualice el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Empezando, no hay un tipo de material película ni hay un tipo de material juegos, por lo tanto los insertamos. Insertamos película, insertamos juegos e insertamos pues como tipo de material y también insertamos materiales de estos dos tipos. En este caso puse la película de Vengadores y juegos de Witcher 3. Y creamos ejemplares de cada uno de estos, que serían ejemplares de la película Los Vengadores, 3 disponibles, y ejemplares de la película del juego de Witcher, que serían 2. Voy a insertar todo esto. Y ahora lo siento. Bueno, este no sería como 13, sino sería como, a ver, por aquí, 10 y 11. Este sería 10. Y 11. Ahora sí debería ejecutar. Listo. Ahora sí tenemos la sentencia que actualiza nuestro estado reservado. Iniciamos con el update. Seleccionamos con el set el valor estado que cambia a reservado, donde el código material, y lo comparo con una subsentencia, su consulta, que me devuelve el código material de la tabla material. Y la tabla material le hago un inner join con el tipo de material. Aquí también se podría hacer una subconsulta, lo preferí dejar simplemente con el inner join, para que se quede más corto. Y entonces
el tipo material es, le pongo un alias tip y el tip.nombre de material sea película o juegos. Cuando sea eso, me devuelve el código de este material y lo compara con el código material que está en el ejemplar. Y si lo ejecutamos, dice que son 5 filas afectadas, que serían estas 5. Y si yo le pongo el select aquí, me van a ver que estas filas van a estar reservado y 11, que sería el de The Witcher, también estaría reservado. Bueno, pasando a la siguiente sentencia, nos piden actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor a 2000 y que se han prestado más de 5 veces. Para eso volvemos a utilizar un update, un set, set valor igual valor menos valor por ese porcentaje de 5%. Primero el año es parte de la tabla material, lo podemos ver por aquí, año. El año es parte del material y además comparo con una subconsulta, la cual me devuelve un conteo. Este conteo lo agrupa por código de material y en el Heading le puedo que el código material sea igual al código material de la tabla material de este que estamos viendo, para que así me esté seguro de que me devuelve el conteo de únicamente el código material que sea igual ¿cómo se llama? al, al, a la fila de la tabla material. Si es así, entonces vemos si este conteo es mayor a 5 y si es así, actualiza el valor de la tabla material. En este caso, voy a ver que lo primero es que voy a ejecutar esa subconsulta. Bueno, sí, me cogí ¿cómo se llama? El paréntesis. Si ejecuto esta subconsulta, qué raro. Bueno, sí, no me va a afectar nada por este tan material, pero bueno. Cuando yo agarre esta subconsulta, bueno, aquí pasó el otro error, no cogí el paréntesis. Ahora sí, debe salir 3 líneas afectadas, que en este caso son las 3 primeras. Esas 3 primeras se afectan porque son las únicas que tienen más conteos en esta línea de préstamos, en esta tabla de préstamos. Recordemos que acá arriba lo estaba viendo con préstamos, que préstamos es mayor a 6, que siempre hay, cada material se presta 6 veces. Y igualmente el año es menor al año 2000, por lo tanto son estas las que se modifican. Como podemos ver, las demás son números planos. Bueno, en el siguiente actualizar, me pide que actualice el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigentes y pertenecen a las dependencias judiciales. Recordemos que Carlos lo creamos en la primera parte del ejercicio, que es este Carlos, ¿cierto? Hay 2 usuarios Camila y hay un usuario Camilo con diferentes cédulas, pero si nosotros seleccionamos quienes pertenecen a la judicial, vemos que pertenece Carlos. Voy a hacer las 2 sentencias. Pertenece Carlos, pero ni ningún Camilo ni ninguna Camila pertenecen
a la rama judicial, a la dependencia judicial. Por lo tanto, solo nos tiene que modificar una sola fila. Entonces tenemos este actualizar con el update, cambiamos el estado de usuario vigente con la tabla usuario. Desde la tabla usuario hice dos inner join para pasar desde pertenece a dependencia. Recordemos que como es una de muchos a muchos, entonces tiene una tabla de paso que es esa pertenece de rompimiento, ¿cierto? Entonces usuario pertenece a dependencia. Y aquí sí ya donde nombre, este nombre es de la misma tabla usuario, sea Carlos, Camilo, Camila, y en la dependencia tiene este alias, nombre de la dependencia judicial. La ejecuto y efectivamente solo me cambia una fila, que ya habíamos dicho que es la de Carlos. Y Carlos está como vigente. Bueno. Ahora sí vamos a pasar a las sentencias de borrar que nos piden. Primero, borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Entonces tengo esta consulta para saber cuáles son las reservas de Carlos, Camilo y Camila. Y podemos ver que hay 4 reservas. Esto un poco más. Tenemos 4 reservas. Una sola hecha por Carlos, los demás no estoy seguro quiénes son. Pero bueno, creamos la sentencia delete from de la tabla de reserva donde la cédula, y es lo mismo que yo puse en esta sentencia de consulta aquí, cédula sea igual a cualquiera que nos devuelva esta subconsulta, y esta subconsulta nos devuelve una cédula desde la tabla usuario. Esto lo hago para lo podría también hacer con un solo inner join, pero preferí hacerlo con una subconsulta, donde nombre sea igual a Carlos, Camilo, Camila. Igual comparo dentro de la tabla usuario esto y devuelvo la cédula, ¿cierto? Y si yo ejecuto esta, me va a decir que borramos las 4 que nos había aparecido en la consulta. Bueno, ahora sí borramos los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Para esto, borramos desde la tabla préstamos, donde el número del ejemplar, este número lo utilizo porque, déjenme ver, de los materiales libros. Primero, los materiales libros son un tipo libro, es que está acá atrás, ¿cierto? Por el contrario, y préstamos, tocaría hacer toda esa vuelta para ir hasta el tipo libro. Por lo tanto, utilizo una subconsulta. Utilicé este número de ejemplar porque aquí aparece como borrar de los ejemplares, pero también se podría usar el código de material, porque préstamo también comparte ese código material, que es este mismo código material, que es este mismo código material de acá. Entonces podemos pasar directamente de la subconsulta de préstamo hasta a una de material y a tipo material. Pero bueno, preferí utilizar el número ejemplar. Hago una subconsulta en número ejemplar desde la tabla ejemplar, hago 2 inner join para pasar hasta el tipo material, y aquí es donde yo comparo tipo material con libro. Puede hacer otro inner join aquí, preferí hacer la subconsulta. Mi idea inicial era hacerlo con el código material y sobrando esta tabla ejemplar, pero dado que el enunciado dice ejemplares, preferí hacerlo así. Entonces simplemente le digo el delete, y este delete me borra las 12.
¿Por qué me borra las 12? Porque si vamos acá, ya están borradas todas, ¿cierto? Si vamos acá a los préstamos, todos estos préstamos tienen código material 1, 2 y 3. Y estos códigos de material, esto lo deberíamos hacer con consultas, pero bueno. Esos códigos material 1, 2 y 3 serían estos. Tienen el tipo material, el 1 tiene el tipo material 1, el tipo material 2 y el tipo material, el 2 tiene el tipo material 1 y el 3 tiene el tipo material 2. Eso quiere decir, si subimos a tipo material, que los dos primeros, este material y este material, son tipo libros. Es decir, es un libro de fundamentos de base de datos y es un libro de modelos de base de datos. Y este último de nueva tecnología es una revista. Entonces, por esa misma razón, son 12 las que me borra. Si yo vuelvo a hacer aquí este select préstamo, podemos ver que todo el código material es el 3, que como ya dije, código material 3 es este, que es una revista. Bueno, así es como funcionan las sentencias. Hasta aquí terminamos, son 10 enunciados. Y ya, hasta la próxima.